El golpe de Estado en Argentina de 1976 depuso los tres poderes constitucionales presididos por la peronista María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de ese año. El golpe instaló en el poder a una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado, que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. El golpe fue planificado y ejecutado en el marco del Plan Cóndor, un sistema clandestino de coordinación represiva entre países latinoamericanos promovido por Estados Unidos, como parte de la doctrina de la seguridad nacional, que generalizó las dictaduras en América Latina con el fin de mantener el control sobre esos países durante la Guerra Fría. Fue el sexto y último golpe de Estado exitoso de la serie de golpes de Estado iniciada en 1930, que impidió que se consolidara la democracia en Argentina hasta fines del siglo XX, luego de que se aprobara el voto secreto en 1916. Los líderes del golpe fueron juzgados y condenados luego de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, por cometer miles de crímenes de lesa humanidad. Reseña histórica. El alzamiento cívico-militar perpetrado el miércoles 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares, sostenidas por los Estados Unidos en el contexto de la doctrina de seguridad nacional. Aunque los golpes de Estado venían siendo sistemáticamente utilizados contra los gobiernos constitucionales radicales y peronistas desde 1930 y las técnicas de la llamada Guerra Sucia, venían siendo aplicadas desde el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, el golpe de 1976 tuvo su antecedente inmediato en el operativo Independencia realizado en Tucumán y en la matanza de cientos de personas acusadas de zurdos, por parte del grupo parapolicial anticomunista AAA. El golpe de Estado había sido planeado desde octubre de 1974 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía de los preparativos 12 meses antes de que ocurriera. El golpe de 1976 fue el último golpe exitoso en Argentina, pero no el último intento. Los presidentes democráticos Raúl Alfonsín y Carlos Menem debieron enfrentar sublevaciones militares entre 1987 y 1990, lideradas por militares denominados carapintadas, que pretendían impedir que las instituciones democráticas enjuiciaran las violaciones de derechos humanos cometidos durante la última dictadura. El último levantamiento militar en Argentina fue realizado el 3 de diciembre de 1990. Preludios. El 1 de julio de 1974, el presidente Juan Domingo Perón falleció a los 78 años. Su muerte causó un gran vacío político en la sociedad argentina que venía de casi 2 décadas de gobiernos civiles de baja legitimidad y dictaduras cívico-militares que habían criminalizado al peronismo y a los movimientos de izquierda, en el marco de la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, que promovió la generalización de dictaduras anticomunistas en todo el continente. La falta de democracia en Argentina y la influencia de la Revolución Cubana de 1959, fue el marco que impulsó el surgimiento durante la última dictadura que se había anunciado como permanente, de puebladas insurreccionales en todo el país con alta participación de la juventud y la ciudadanía, y también de grupos guerrilleros que se agruparon en 2 líneas principales, FARC Montoneros y ERP. Perón intentó conformar un gobierno de unidad nacional, expresada en la fórmula de Perón-Balbín, que representara también a las principales fuerzas que históricamente habían sido antiperonistas, como el radicalismo, el frondicismo, la democracia cristiana y el conservadurismo, a la vez que buscó regular el conflicto social por medio de un pacto social entre los empresarios y los sindicatos. Cámpora primero y Perón después fueron elegidos como candidatos del Frejuli, un frente electoral que reunió a peronistas, frondicistas, conservadores y demócrata cristianos, pero que no pudo incluir al radicalismo, a causa de la oposición interna en ambos partidos. Al morir Perón, la insuficiencia del Frejuli para preservar la estabilidad política quedó en evidencia.
Perón fue sucedido por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien no logró contener la cada vez más deteriorada situación política y social de Argentina. Luego de la muerte de Perón aumentó el poder del ministro de Bienestar Social, José López Rega, hombre de confianza de la presidenta y miembro de la Logia Anticomunista Internacional Propaganda DU, a la que también pertenecía el almirante Eduardo Masera, también hombre de confianza de la presidenta, que sería uno de los líderes del golpe de Estado contra ella de 1976. López Rega era el jefe de una organización terrorista parapolicial que se autodenominó AAA, que asesinaría a cientos de personas consideradas de izquierda, luego de la muerte de Perón. Muchos de los efectivos de la AAA se incorporaron a los grupos de tareas que instrumentaron sistemáticamente el terrorismo de Estado a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El 5 de febrero de 1975, se dio inicio al Operativo Independencia, una intervención militar con el objetivo de aniquilar a los bastiones de la guerrilla en la selva de Tucumán, que mantenía una presencia en la zona desde principios de 1974, al constituir la llamada Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez. En octubre, el país fue dividido en 5 zonas militares, y a cada comandante se le dio carta blanca para desatar una cuidadosamente planificada ola de represión. El 28 de noviembre de 1975 todos los países del Cono Sur, en Santiago de Chile, firmaron un documento que explica que, se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios. El 18 de diciembre, el sector ultranacionalista de la Fuerza Aérea liderada por Jesús Capellini se sublevó y llevó a cabo un fallido intento de golpe de Estado, con el objetivo de derrocar a Isabel. Un número de aviones despegaron de la base aérea de Morón y ametrallaron la Casa Rosada. La rebelión solo pudo ser detenida 4 días después. Sin embargo, el ejército tuvo éxito en desplazar al comandante de la Fuerza Aérea, Héctor Fautario, último oficial leal a Isabel y receptor de duras críticas desde el ejército y la marina por su vehemente oposición a sus planes represivos, y por no movilizar a la Fuerza Aérea contra la guerrilla en Tucumán. Crucialmente, él era el último obstáculo de Videla en el camino hacia el poder. Videla pasó la Nochebuena en Tucumán, en donde arengó a las fuerzas desplegadas e impuso un ultimátum de 90 días al gobierno de Isabel para que, ordenara, el país, a la luz del fallido asalto a un batallón realizado por el ERP el día anterior. Hacia los primeros meses de 1976, el destino de Argentina estaba sellado. El frente guerrillero en Tucumán estaba prácticamente diezmado, y los refuerzos de montoneros enviados también habían sido derrotados. Por su parte, las Fuerzas Armadas, que gozaban del total apoyo por parte de EU y de la élite local, esperaban el momento oportuno para derrocar al gobierno. En febrero, el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe, que contemplaba la necesidad de encubrir, como acciones antisubversivas, la detención clandestina de militantes y opositores, desde la noche misma del golpe. 24 de marzo. Poco antes de la 1 de la mañana, el helicóptero que transportaba a la presidenta Perón hacia la Quinta Presidencial fue desviado por decisión del piloto hacia el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibida por el general de brigada José Rogelio Villarreal, el contraalmirante Pedro Santamaría y el brigadier Basilio Laamidozo, quienes le comunican. Ya detenida, fue trasladada a Neuquén para ser recluida en la residencia El Mesidor, residencia oficial del gobernador en Villa La Angostura. Pocos meses después fue trasladada al Arsenal Naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Recién sería liberada 5 años después. A las 3:10 fueron ocupadas todas las estaciones de televisión y radio. Se cortó la programación regular y se emitió el primer comunicado a través del locutor Juan Vicente Mentesana. Se implementaron el estado de sitio y la ley marcial, y se estableció el patrullaje militar en todas las ciudades. Durante ese primer día, cientos de trabajadores, sindicalistas,
estudiantes y militantes políticos fueron secuestrados de sus hogares, lugares de trabajo o en la calle. Accionar militar. Número de víctimas. El golpe de Estado consistió en un accionar militar que llevó al asesinato, tortura, encarcelación y desaparición de 30.000 personas. Escuela de Mecánica de la Armada. La Escuela de Mecánica de la Armada fue el mayor centro clandestino de tortura, detención y desaparición existente en Argentina. Se estima que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas un total de 5.000 personas en ese lugar y que en su sala de maternidad clandestina nacieron aproximadamente 34 bebés. Hoy donde se encontraba la ESMA funciona el espacio Memoria y Derechos Humanos. El lugar fue recuperado en 2004 por el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y en 2007 fue firmado el convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación de un ente de derechos humanos. El espacio tiene como objetivo el debate social y político de lo ocurrido durante el golpe de Estado y como recuerdo a la población de las atrocidades sucedidas en su interior y en esa época. Los vuelos de la muerte. Los denominados vuelos de la muerte funcionaron como método de desaparición y exterminio de los presos en distintos centros clandestinos del país que eran trasladados de noche hasta el Aeroparque Jorge Newbery y otros aeropuertos del país y desde este último hasta el Río de la Plata. Los vuelos eran realizados en aviones civiles Fokker F-27 Friendship por integrantes del Ejército, Gendarmería y la Policía Federal. Además de ellos, en el interior del avión viajaban detenidos ilegalmente que posteriormente, mientras el vuelo se realizaba, eran lanzados al río. Los detenidos viajaban sedados, y con ropa sin que se les tape la cara. Generalmente se les ataba las manos o se les ponían sacos con rocas al lanzarlos al mar. El número aproximado de asesinados de esta manera es de 5.000. Los desaparecidos. En Argentina el término desaparecido se usa para referirse a las víctimas del terrorismo de Estado de las que aún hoy no se sabe su paradero. La desaparición de personas consistía en el secuestro de personas, traslado a centros clandestinos, la tortura de ellos, la incomunicación, el asignarles un número y el privarlas de la posibilidad de entierro luego de sus asesinatos. También, para evitar una continuidad de línea de identidad, a las mujeres embarazadas les arrebataron los bebés, los que fueron entregados a familias de militares o de civiles que apoyaban el golpe, fuera de lo militar. Apropiación sistemática de menores. Para la dictadura militar, la mejor manera de completar el exterminio de las ideologías que consideraban enemigas de la patria, era también necesario que la ideología se transmitiera por vínculo familiar. Algunos niños fueron secuestrados junto a sus padres, mientras que por otro lado, fueron separados de sus padres al nacer muchos bebés nacidos en los centros clandestinos durante el cautiverio de sus madres secuestradas. Muchos bebés fueron vendidos, tomados como hijos de quienes secuestraron y asesinaron a sus padres, puestos en adopción sin nombre con la complicidad de jueces y funcionarios públicos o simplemente abandonados en institutos como seres sin nombre. Hasta junio de 2019, fueron encontrados y recuperaron su identidad 130 de aquellos niños, se estima que falten 300 más. Centros clandestinos de exterminio. Los centros clandestinos de exterminio fueron escuelas, fábricas, comisarías, cuarteles militares, etc. A estos lugares eran llevados los secuestrados y detenidos para ser torturados y, en muchos de los casos, asesinados. Los detenidos eran sometidos a condiciones de arresto extremas tales como, aislamiento, malos tratos, escasos alimentos y mínima higiene. La tortura era el principal método para la obtención de información. Posterioridad. 2 días después del golpe, el secretario para América Latina, William Perayers, declaró. El 29 de marzo, Videla asumió como presidente, y las universidades fueron intervenidas al día siguiente. El 2 de abril, el nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, anunció el Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina, de corte neoliberal. Las primeras medidas del gobierno militar serán el congelamiento de los salarios por 3 meses, la eliminación de los controles de precios,
y una fuerte devaluación del tipo de cambio. El periodista Graham Yoel afirmó. Jorge Fontevecchia escribiría. En junio, cuando las violaciones a los derechos humanos por la Junta fueron criticadas en Estados Unidos, Kissinger reiteró su apoyo a la dictadura, dirigiéndose directamente al ministro de Asuntos Exteriores argentino César Augusto Gussetti en una reunión en Santiago de Chile.